Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga. Que la paz del Señor sea inundando todo vuestro ser, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No solamente a ustedes personalmente, sino a sus familiares y todos sus hogares. Les traigo lo que sería la cuarta en esta serie que yo he titulado Las inconsistencias de la Watchtower. Busque su Biblia, por favor, porque quisiera que examinemos ciertas cosas de lo que dice y establece Dios en su palabra, la Biblia. La Biblia que no ha sido adulterada, que no ha sido cambiada, que no ha sido tergiversada, que no le han añadido ni le han quitado por conveniencia para apoyar lo que esta organización o cualquier otra organización creen y enseñan. Quisiera que hagamos una oración y de ahí arrancamos. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y esta oportunidad que podemos venir delante de ti, delante de tu trono, a través de la sangre de Cristo Jesús con toda confianza, que tienes tu oído atento, que tienes tu oído inclinado a nuestro clamor y nuestra oración. Padre, vengo a exponer tu palabra. Ábrenos el entendimiento, ábrenos los ojos para que veamos correctamente y el entendimiento para que podamos entender correctamente lo que tú dices en tu palabra, lo que tú estableces en tu palabra, lo que tú enseñas en tu palabra. No vengo con sabiduría humana, no vengo con palabras sutiles ni cosas por el estilo, eterno Dios, por el temor que tengo de ti, Padre Santo. Padre eterno, Dios Todopoderoso, quítame, ponte tú, Señor mi Dios, llena mi boca y habla. Te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura que tiene, Señor mi Dios, atado, esclavizado y engañado a muchas personas que desafortunadamente han caído víctimas de las mentiras de esta organización llamada Watchtower. Padre Celestial, te pido todo esto para tu gloria y tu honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesús. Y si fallo en pedirte algo que va a beneficiar a aquellos que van a ver esta grabación, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pedimos todo para tu gloria y tu honra en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Comparte este video cuando usted lo vea con amigos, con personas que están dentro del Salón del Reino, dentro de esta organización llamada Los Testigos de Jehová, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Entiendo que es un poquito difícil a veces de decir, mira, encontré esto y que esto, que el otro, lo que sea, pero compártalo. Si lo ven, gloria a Dios. Si no lo ven, pues hacia ellos. Voy a empezar diciendo de que, ¿sabe usted que la organización de la Watchtower usaba dos versiones de la Biblia antes de publicar sus propias versiones? En inglés usaban la versión llamada King James y en español usaban la versión llamada Reina Valera. No fue hasta el año 1950 cuando publicaron en inglés el Nuevo Testamento y 11 años después publicaron su versión de la Biblia completa en el año 1961. Empezaron a traducir a otros idiomas en el 1963. La versión más reciente en español fue publicada en el año 2019. La palabra de Dios nos dice y establece esto en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Eso es lo que la palabra de Dios establece. En otras palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia fue inspirada por Dios. Fue Dios quien nos la dio. Y para ser más claro, es revelación
divina. ¿Qué necesidad puede haber para cambiar, alterar, añadir o quitar a la palabra que fue inspirada y revelada por Dios? ¿Qué necesidad puede haber? Y estamos hablando de cambios que no son para hacer uso de palabras modernas. No, estoy hablando de añadir y eliminar palabras y porciones para totalmente cambiar el significado del contexto de lo que Dios quiso decir. Esta organización y sus seguidores le dirán que la versión de la Biblia de ellos, que ellos publican, es fiel a los manuscritos más antiguos. Pero cuando examinamos, vamos a descubrir que eso no es verdad. Quizás en décadas pasadas, antes de que llegara la internet, hubieran podido haber dicho esas cosas de que la Biblia publicada por ellos es fiel a los manuscritos más antiguos, y quizás no se podía investigar porque no había internet, no había nada de esto. Pero hoy se hace un poquito más difícil porque aunque entiendo que les prohíben a los de esa organización, les prohíben preguntar, ver, leer e investigar recursos fuera de lo publicado por la organización de la Watchtower. El testigo de Jehová tiene que aceptar ciegamente lo que dice y enseña la Watchtower y sus publicaciones. Eso es una secta. Eso no es una religión. Y esa secta controla lo que sus seguidores piensan, lo que dicen, lo que hacen sus miembros dentro de esa organización. La razón por la cual empezaron a publicar su propia versión de la Biblia es que se les hacía difícil defender sus creencias con lo que dice la King James en inglés y la Reina Valera en español, las dos versiones que sí son fieles a manuscritos en el hebreo y arameo que fueron escritos en el Antiguo Testamento, y el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento de la Biblia. No pueden reconciliar las doctrinas básicas en la Biblia con las creencias que ellos tienen. Y es así que publicaron su propia versión de la Biblia y cambiaron y añadieron, como dije anteriormente, y quitaron todo aquello que claramente refuta sus creencias y enseñanzas. Pero por más astuto que sea el diablo que usa esta organización, siempre hay inconsistencias, inclusive en su propia versión de la Biblia que ellos publican. Esta vez quiero enfocarme en la crucifixión del Señor Jesús. Históricamente, no solo por lo que dice la Biblia internamente, por personas que fueron testigos, que estuvieron allí presentes. Y escuchen lo que le digo y comparto con ustedes. El Nuevo Testamento, el Señor Jesús vivió 33 años y medio. Antes que se terminara el primer siglo, ya el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, ya estaba escrito. Y vuelvo y repito, fue escrito por personas que fueron testigos, que estuvieron allí, no que contaron y 100 años después alguien dice, vamos a escribir esto. No. Dentro del primer siglo, en menos de 70 años, ya había sido escrito el Nuevo Testamento completo desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección corporal al tercer día, desde ahí a los 33 años y medio hasta el año 100, ya el Nuevo Testamento había sido escrito. Como dije anteriormente, la crucifixión del Señor Jesús no solamente lo relata internamente la Biblia, sino por fuentes externas que corroboran la crucifixión del Señor Jesucristo. Ese evento no solamente
los que fueron testigos, los que estuvieron allí presentes, los discípulos, que escribieron del arresto, la crucifixión y la resurrección corporal al tercer día del Señor Jesucristo, sino que hay historiadores que muchas veces eran enemigos, por decirlo así, del cristianismo. No eran convertidos al Evangelio, no eran creyentes, y sin embargo escriben para corroborar ese evento de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. No sé si usted sabía que la Watchtower, la organización llamada Watchtower, hacía uso de la cruz en sus portadas de las publicaciones como el Atalaya y el Despertar. La Watchtower le va a decir hoy en día que la crucifixión era una práctica pagana. Y es verdad. Yo no niego eso. La crucifixión era una práctica pagana. Los romanos habían perfeccionado esa manera de torturar a los peores de los peores malhechores en aquellos tiempos. La Watchtower le dirá que en la Biblia se usa la palabra madero. Y es verdad. 100%. La palabra madero la usa en el Nuevo Testamento, se usa 11 veces. Escuche lo que le estoy compartiendo, por favor. Pero, por conveniencia, no mencionan las 26 veces que en el Nuevo Testamento usa la palabra cruz. Y por conveniencia también, no mencionan las 28 veces que en el Nuevo Testamento hace uso de la palabra crucificado. En combinación, la palabra cruz y crucificado, más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Pero se agarran porque usa 11 veces en el Nuevo Testamento la palabra madero y hacen y forman y enseñan una doctrina para negar de que Jesucristo murió en una cruz y que fue crucificado. Vuelvo y repito, 26 veces usa la palabra cruz y 28 veces usa la palabra crucificado. Esto no soy yo que lo digo. Investíguelo, escudriñelo, estúdielo. Está desde Mateo hasta el Apocalipsis. Usa la palabra cruz 26 veces y 28 veces la palabra crucificado. Solamente 11 veces usa la palabra madero. Es como yo decir, la mesa aquí donde yo estoy sentada es hecha de madera. No es un árbol, no es una estaca. Tiene su forma. Aquí se pueden sentar 4 o 6 personas, pero es hecha de madera. Pero es una mesa. Entienda eso, por favor. Siéntese a pensar, siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que le estoy diciendo. No lo acepte. Estúdielo, escudriñelo, investíguelo en la Biblia para que usted vea. Búsquese una concordancia y busque la palabra cruz y crucificado. Busque la palabra madero. Busque las 3 palabras y usted va a ver lo que le estoy diciendo. Yo ya lo hice, por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Aquí nadie niega que la crucifixión era una práctica pagana. Ahora, eso no le quita la verdad de que el Señor Jesús haya muerto en una cruz, como dice 26 veces, vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento, y que haya sido crucificado, como dice 28 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice esto: porque la palabra de la cruz, y esta es una de esas 28 veces, 26 veces, perdón, me equivoco. Esta es una de esas 26 veces en que se usa la palabra cruz en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
Esto es, a nosotros es poder de Dios. Miles de años antes de que fuera inventada esa manera de tortura, la crucifixión, como una forma de castigo y de tortura, como dije anteriormente, ya el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, en el verso 23, nos habla estas palabras. Dice que maldito por Dios es el colgado. Es una sombra, un simbolismo, una tipología de que un día iba a venir alguien que iba a colgar en un madero, en una cruz, y ser crucificado, que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la eternidad, que es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, como lo he dicho en todas estas grabaciones que hago. Se los leo. Deuteronomio, capítulo 21, verso 22 al 23 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Cuando alguien había cometido un crimen, como dice Deuteronomio 21, versos 22 y 23, cuando alguien había cometido un crimen digno de muerte, a ese hombre lo colgaban en un madero, y ese hombre tenían que bajarlo, ya cuando moría, tenían que bajarlo de aquel madero y enterrarlo, sin falta, en el mismo día, y no permitir que pase la noche colgado sobre ese madero. Y la principal preocupación aquí, lo que dice Deuteronomio 21, era evitar la profanación de la tierra, la cual era considerada un don, un regalo de parte de Dios para el pueblo. Entonces no lo dejaban allí en ese madero colgado. Moría, le daban santa sepultura, por decirlo así. Y tiene esa escritura de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, tiene un significado simbólico. Ya toqué un poquito en esto, pero lo voy a repetir para que usted lo escuche y lo entienda claramente. Colgar un cuerpo era una muestra pública de castigo. Por supuesto, no crucificaban o colgaban a alguien por ser bueno. Pero dejarlo allí durante la noche se consideraba una deshonra adicional, tanto para el difunto como para la tierra. Ese es el significado simbólico de que iba a profanar la tierra. Ese muerto tenían que darle sepultura apenas moría. Ese difunto ya lo colgaron, pagó su castigo porque cometió un crimen digno de muerte, como dice Deuteronomio 21, 22 23. Lo colgaban, pero no lo dejaban allí la noche. Lo bajaban y lo enterraban. Tenía una conexión, como dije anteriormente y lo voy a tocar más enfocado, una conexión con la maldición. La frase que dice en Deuteronomio, ¿no?, en el verso 23, capítulo 21, verso 23, dice que la persona que estaba era maldito por Dios. Cuando usa esa frase se refiere a la desgracia social y sentido de abandono, tanto del ámbito humano como del divino. En otras palabras, sí, le hicieron justicia porque cometió un crimen digno de muerte. Estaba siendo abandonado por la sociedad, por su familia y por Dios. Algunas interpretaciones lo consideran un presagio de la crucifixión de Jesús. Esa porción de Deuteronomio capítulo 21, versos 22-23, lo consideran un simbolismo, una sombra, un presagio de lo que vendría miles de años después, cuando entró el Imperio Romano y comenzaron como una forma de ejecución
como una forma de ejecutar a los peores malhechores por medio de la crucifixión. El Señor Jesús ni había nacido todavía y ya los romanos habían perfeccionado esa manera de torturar a los peores malhechores. Hay en esos dos versos de Deuteronomio capítulo 21, versos 22-23, hay implicaciones sociales y teológicas también. En esos solamente dos versos. Más allá de la preocupación práctica por la pureza de la tierra, como dije anteriormente, no dejar ese hombre ahí toda la noche, porque iba a profanar la tierra, que era considerado un don de Dios para el pueblo de Israel. Esta ley también realza o resalta la gravedad del pecado y las consecuencias de violar los mandamientos de Dios. Una persona que cometía un crimen digno de muerte, lo agarraban, aquí no había juez, aquí no había jurado, el pueblo sabía, ya habían testigos, lo que sea, lo cogían a ese hombre y lo colgaban en un madero. Cuando moría, lo bajaban y lo enterraban. El impacto en la tierra, escuche, en esos dos versos, de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, la ley enfatiza que la tierra era una herencia sagrada y que cualquier acción que afectara su santidad se tomaba en serio. Todo eso tiene que ver en esos dos versos de Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 3, verso 13 nos dice estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito por Dios, dice Deuteronomio 21. Y aquí dice, Gálatas 3:13 dice, aquí está el cumplimiento de esa sombra, de ese simbolismo, de ese presagio del que habla Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa es una de las 11 veces que usa el Nuevo Testamento la palabra madero. 26 veces la palabra cruz y 28 veces la palabra crucificado. Y solamente 11 veces la palabra madero. Y las uso intercambiablemente porque Cristo murió en una cruz que fue hecha de madera. Ahí hay un refrán antiguo, un refrán viejo que dice que no es bueno hablar de la soga en la casa del ahorcado. Estoy convencido de que a Satanás no le puede agradar que mencionen la cruz, ya que fue allí donde el Señor Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció la tumba, venció a Satanás y todo su reino. Y nunca el reino de Satanás y todo su reino se van a poder recuperar de esa derrota en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo, que vivió su vida después del encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, predicando a Cristo crucificado, nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 11, estas palabras: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo vivía predicando el Evangelio, y el Evangelio para él era Cristo crucificado, Cristo resucitado el tercer día corporalmente. Quisiera que vayamos al capítulo 20 del Evangelio según San Juan, el verso 25. Les voy a leer la traducción del Nuevo Mundo,
la edición de estudio, esta Biblia, lo publica la Watchtower, los Testigos de Jehová. Dice así, Juan capítulo 20, verso 25. Quiero que le ponga atención a estas palabras, por favor, y que usted entienda. Esto lo dice la propia Biblia que ellos publican. Dice, por eso los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, a menos que no vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer. Esto fue Tomás, cuando el Señor Jesús ya había resucitado corporalmente, que se les presentó a ellos. Tomás ese día no estaba allí, pero lo vieron los que estaban allí. Y cuando Tomás, porque muchos de ellos se habían escondido porque pensaban de que el imperio romano iba a venir a perseguirlos ellos también, quizás a meterlos en la prisión y quizás a crucificarlo también, e iban a perder su vida de esa manera. Tomás no estaba allí, y este es el relato cuando le dicen los que lo vieron a Jesús resucitado, después del tercer día que resucitó corporalmente, y él dice, se lo repito, pero él les dijo, refiriéndose a Tomás, a menos que vea en sus manos la marca de, escuche, la marca de los clavos, y meta mi dedo en la herida de los clavos, y meta mi mano en su costado, jamás voy a creer. Eso dice la traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio que publica la Watchtower. La creencia y enseñanza de la Watchtower es que el Señor Jesús lo colgaron en una estaca con los brazos arriba, así, así. Mire, por favor, mire claramente, con los brazos hacia arriba. A mí me llama la atención que Tomás diga la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos, en plural. Digo que me llama la atención y me lo encuentro interesante de que haya la necesidad de más de un clavo para sostener los brazos del Señor aquí arriba. Porque si están así las manos cruzadas, no hacen falta más de 2 clavos. Créanme lo que les digo. Esos clavos eran como de 13 centímetros y medio. No eran clavitos finitos, no. Eran clavos, de esos clavos que saben usar en los rieles del ferrocarril, en la línea aquella, para aguantar aquellos, no sé si le llaman travisaños, esa madera donde reposan los rieles, para aguantar casi así, 13 centímetros y medio tenían esos clavos. Y vuelvo y repito, los romanos habían perfeccionado esa manera de tortura. Ellos sabían cómo crucificar, en qué lugar meter el clavo para que el cuerpo no se viniera abajo. Y como dicen los testigos de Jehová, la Watchtower, que estaba así en una estaca. Pero Tomás dice, y usa la palabra los clavos. Digo, vuelvo y repito que me llama la atención y me lo encuentro interesante de que haya necesidad de más de un clavo, como dije anteriormente. Y les digo porque los clavos, ya se lo dije, eran de 13 a 15 centímetros. Si el Señor hubiera sido puesto sobre una estaca, no había necesidad de más de un clavo. Un clavo sostenía los 2 brazos arriba para sostener el cuerpo del Señor Jesús. Y es por eso que precisamente que cuando Tomás le dicen que me han visto al Señor resucitado, Tomás le dice, a menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer.
Y no hay, escúchame lo que les digo, amigo. Entiendo esto claramente. No hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga que el Señor Jesús haya sido puesto en una estaca. No hay, mire, no solamente lo que dice internamente la Biblia, vuelvo y repito, por los que vivieron, por los que fueron testigos, por los que vieron lo que sucedió, sino que también hay personas, historiadores, que escribieron relatando la muerte en una cruz del Señor Jesús. Y no eran creyentes, eran hasta enemigos de los cristianos, pero eran historiadores y escribieron eso. Es un evento que está bien apoyado, no solamente por lo interno que dice la palabra de Dios, la Biblia, sino por escritores, por historiadores que no eran ni siquiera simpatizantes del cristianismo. Eso no lo digo yo. Crea lo que usted crea. No hay un verso, como dije anteriormente, desde el Génesis al Apocalipsis, donde diga que el Señor Jesús haya sido puesto sobre una estaca. Si usted interpreta, esta organización interpreta las 11 veces donde la Biblia menciona un madero para hacerle creer a sus seguidores que el Señor Jesús fue puesto en una estaca por el simple hecho de que la cruz y ser crucificado era una práctica pagana. Y vuelvo y repito, yo no me aparto de eso, porque no fueron personas religiosas que lo cogieron y lo clavaron en esa cruz. Fue un imperio romano, un imperio pagano, que había, vuelvo y repito, perfeccionado esa forma de tortura. Así que, ¿cómo es posible que puedan ignorar por conveniencia las 26 veces que usa la palabra cruz y las 28 veces que usa la palabra crucificado en el Nuevo Testamento? Lo dije anteriormente, hay historiadores que no eran ni siquiera simpatizantes del cristianismo, que escriben de que Jesús fue crucificado, escriben de la muerte y la resurrección del Señor Jesús en una cruz. Juan 20:25 en la Reina Valera. Juan 20:25 en la Reina Valera, la revisión de 1960 dice: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por favor, entienda claramente. Como ya dije anteriormente, los romanos habían perfeccionado esa manera de torturar a los peores de los malhechores en aquellos tiempos. Y era por medio de la crucifixión. Los romanos no eran conocidos por ser piadosos con aquellos que violaban la ley o que decían algo en contra del Imperio Romano. Claro, vuelvo y repito, claro que la cruz y el método de crucifixión era un método pagano. Porque los romanos, como dije anteriormente y lo vuelvo y lo repito, los romanos eran paganos. Esto me llama mucho la atención. Lo que dice Mateo capítulo 27, verso 37. Y lo dije esto anteriormente en una grabación que hice que se llama ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Una grabación que la hice y la subí en mi canal de YouTube. Búsquela y ahí vea lo que digo, que es mucho más a fondo de lo que le estoy explicando y lo que estoy exponiendo aquí en este momento. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37. Pusieron sobre su cabeza, escuchen, pusieron sobre su cabeza su causa
escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los testigos de Jehová dicen que él murió así, con los brazos así, en una estaca de tortura, le llaman ellos, que murió así, no crucificado, no con los brazos extendidos, sino así. Y dice Mateo 27:37 que pusieron sobre su cabeza. Es específico, no dice sobre los brazos, que sería más arriba de los brazos, no, dice sobre su cabeza, aquí, sobre su cabeza, aquí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrito, un rótulo en 3 idiomas, en latín, en hebreo y griego. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y les digo eso porque no dice encima de los brazos, sino encima de su cabeza, porque los brazos de Jesús estaban extendidos hacia el lado. Por eso que hace específica mención Mateo 27:37, que estuvieron allí presentes, que fueron testigos. No es que alguien se los contó, les dijeron, no. Ellos vieron. Ellos escribieron lo que vieron. Mateo 27:37 claramente dice que pusieron sobre su cabeza un letrero. En el libro de Lucas, como dije anteriormente, dice que fue en 3 idiomas, en el griego, el latín y el hebreo, y que fue puesto sobre él. En el libro de Juan, dice que el letrero fue puesto sobre la cruz. Sobre la cruz. La Biblia, lo he dicho varias veces, la Biblia se interpreta ella misma en contexto. El Señor Jesús, hablando en Juan capítulo 5, verso 39, nos dice: escudriñad las Escrituras. No acepte ciegamente lo que dice una organización, lo que dice un hombre. No acepte ciegamente, sin preguntar, sin investigar, sin cuestionar. No acepte ciegamente lo que te dice una persona o alguna organización, por más sinceros que parezcan, porque lo he dicho claramente, sinceridad y honestidad son 2 cosas completamente diferentes. El diablo, cuando engañó a Eva, fue muy sincero al decirle: no, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, ustedes van a pasar a ser como Él. Sinceramente los engañó. Por eso es que digo, la honestidad y la sinceridad son 2 cosas totalmente diferentes y opuestas la una de la otra. No acepte ciegamente lo que dice ni esa organización, ni la Iglesia Católica, ni el Islam. Escudriñe lo que dice la palabra de Dios. Una Biblia que no haya sido tergiversada, una Biblia que no le hayan quitado ni añadido para apoyar la creencia de ellos. La Reina Valera del 1960 es buenísima. Para estudiar. Como dije al comienzo, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay ningún lugar en la Biblia donde diga que debemos aceptar ciegamente lo que una organización dice, por más sincero que parezcan, como dije anteriormente. Y entiendo que dentro de esta organización hay muchas personas que son sinceras en sus creencias, en lo que le han dicho. Pero por favor entienda claramente, vuelvo a repito, sinceridad no es lo mismo que honestidad. De aceptar ciegamente lo que dice una organización, no solamente hasta cualquier organización, de aceptar ciegamente lo que dice una persona o alguna organización, es estar jugando la ruleta rusa con tu alma. ¿Y dónde irás a pasar la eternidad? Lucas capítulo 6, con esto cierro, verso 39.
el Señor Jesús dice estas palabras y les decía una parábola. Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lo he dicho varias veces anteriormente y lo vuelvo a repetir. No tengo absolutamente nada en contra de nadie. Simplemente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Porque yo sé que lo que la palabra de Dios dice refuta toda mentira, todo engaño, toda falsedad. No solamente de esta organización, de cualquier secta habido por haber. Ora conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente el tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, me arrepiento y abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Como dice tu palabra en Juan, capítulo 3, verso 3. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi consolador, es mi ayudador, es el que me guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. Todo esto lo pido en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te preguntarás qué hago ahora. Si hiciste esa oración con fe, has nacido de nuevo. Compra una Biblia. Vuelvo y repito, te vas a preguntar qué hago ahora. Cómprate una Biblia, la Reina Valera de la revisión 1960. Y empieza leyendo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Léelo unas 4, 5, 6 veces. Después de terminar el libro del Evangelio según San Juan, unas 4, 5, 6 veces, lee el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 3, 4, 5, 6 veces. Ora diariamente. Orar es hablar con el Padre. Lo que acabamos de hacer es una oración. Ora con el Señor. Si no entiendes algo, pregúntele al Señor. Señor, no entiendo esto. Por favor, ayúdame a entenderlo. Dame sabiduría. Y Él es generoso. Él te va a dar sabiduría para que se te abra el entendimiento y puedas entender y puedas comprender lo que la palabra de Dios, que fue inspirada por Él, para que tú lo entiendas. Si no nos llegamos a conocer aquí, en esta tierra, no has perdido nada, no he perdido yo nada. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo importante es que te hayas arrepentido de tus pecados y comiences a vivir agradando a Dios. La palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. La paz del Señor sea contigo y con tu hogar. Comparte este video con tus amigos, especialmente con los que están atrapados en esa secta diabólica, en esa secta satánica. Comparte con ellos esta grabación. Que Dios te bendiga y te guarde.